Imaginen, hace 3 meses comenzó una guerra en Medio Oriente que llevaban posponiendo y temiendo iniciar durante 3 décadas. Y hoy, el exsecretario de Estado, un hombre que estuvo en esa misma sala donde se toman esas decisiones y que nunca se atrevió a tomarla, se sienta y escribe en el Wall Street Journal una frase que hizo que, bueno, la mitad de Washington se quedara sin aliento y a otros les rechinaran los dientes. No somos nosotros los que estamos en problemas, como se esperaba de ella, ¿sí? Y no somos nosotros los que estamos atascados ahí, como se pensaba. O sea, ella está ahí como una oponente ideológica del trumpismo y cosas así. Por cierto, ella no es una oponente ideológica, es demasiado inteligente para eso, Condoleezza Rice. Y escribe, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y señores, el tiempo está de nuestro lado. Ahora ella no está hablando de las elecciones, está hablando de otra cosa. Y en esa misma semana, al mismo tiempo, la Cámara de Representantes vota por primera vez para quitarle al propio presidente el derecho de llevar a cabo acciones militares. Es decir, dice, en nuestro país hay una ley, de alguna manera, señor presidente, 215 contra 208. O sea, por poco, pero con ventaja, ¿verdad? 4 republicanos se pasan al lado contrario. En la sala hay aplausos. Entonces el presidente furioso escribe que deberían estar avergonzados. Bueno, él tiene sus propias razones al respecto, naturalmente. Él está negociando y el otro le pone trabas. 2 escenas, el mismo momento en la historia. Y cuentan al parecer cosas completamente opuestas. Una dice que América está ganando y la otra que América se está dividiendo. Entonces, ¿quién tiene razón? Eso es lo que les prometo para el final de este relato. Van a entender 3 cosas que hoy en día por alguna razón ningún noticiero explica. O sea, en 30 segundos corren rápido y no explican nada. Primero, ¿la guerra está ganada o perdida? ¿Por qué la respuesta depende de cómo defines la palabra victoria? Y segundo, ¿puede el Congreso realmente detener al presidente? ¿O es solo un espectáculo, algo así como una farsa, una payasada? Les voy a mostrar la mecánica exacta, engranaje por engranaje. Y lo tercero, lo más importante, como siempre, por qué toda esta historia, a pesar de lo inquietante que es, termina con una nota que no existe ni puede existir del otro lado del frente en Teherán. Quédense, damas y caballeros. La última parte va a cambiar un poco la imagen por completo, solo un poco, pero por completo. Empecemos con los hechos en los que todos están de acuerdo. El 28 de febrero los Estados Unidos de América junto con Israel lanzan ataques contra Irán. No es un enfrentamiento fronterizo, no es un intercambio de cortesías, sino una campaña militar completa. 3 meses. En abril se declara una tregua, tan débil, frágil, poco confiable, una tregua en la que los ataques vuelven a estallar una y otra vez. Y aún así, por decirlo así, sin embargo, de alguna manera sigue. Esta supuesta tregua, ¿sí? Y en ese contexto Condoleezza Rice toma la pluma. Quiero decirlo una vez más, ella probablemente es una de las personas más inteligentes que han trabajado en nuestros gobiernos. Su tesis es simple y audaz al mismo tiempo. La guerra ha transformado fundamentalmente el Medio Oriente. Y lo ha transformado, según Condoleezza Rice hace muy poco. No es una persona de nuestro actual presidente. A favor de Estados Unidos, Teherán salió de ella más débil. Israel es más fuerte. Y el presidente Trump se encontró ante una oportunidad histórica de asegurar una estabilidad a largo plazo en una región que no ha conocido estabilidad en tiempos que nadie vivo recuerde. Fíjate cómo lo formula con cuidado. Ella no dice que logramos una victoria militar decisiva. No, no lo dice. Ella reconoce honestamente que aún no existe tal victoria. El régimen de los ayatolás no han sido derrocados. Él sigue sentado en sus palacios subterráneos por allá, y algunos en los de arriba, ¿verdad? Pero Rice les propone que lo vean desde otra perspectiva. La victoria en la guerra no siempre es una bandera sobre la capital del enemigo. A veces la victoria es aquello que el enemigo ya no puede hacer. Y según ella, Irán ahora ya no puede hacer muchas cosas. La campaña de 3 meses debilitó la capacidad de Irán para proyectar poder. Así lo escribe ella. Ahora piensen en esa expresión, proyectar poder. Durante 30 años Irán fue temido, no tanto por su propio ejército, sino por sus largos tentáculos. Los arsenales de misiles con los que mantenía a media región bajo amenaza. Correcto, ¿verdad? Una red de proxies, es decir, manos ajenas con las que luchaba sin ensuciarse las propias. Hamas en el sur, Hezbollah en el norte y escuadrones por todo el Medio Oriente. Ese era el verdadero poder de Teherán. No eran tanques en un desfile, sino la capacidad de alcanzar cualquier lugar. Mientras parecía que no tenían nada que ver.
Rusia afirma que precisamente por esta capacidad se ha asestado un golpe del que no se recuperarán tan fácilmente. Y ahora, según ella, ¿quién ganó más que nadie? No Estados Unidos, sino Israel. En este sentido, Israel nunca ha estado más seguro, escribe ella, y es una declaración fuerte si recordamos cómo empezó todo. El 7 de octubre de 2023, por supuesto. Sí, el día más aterrador para el pueblo judío desde el Holocausto. Parecía que ese era el punto de mayor vulnerabilidad. Y Rice traza una línea a través de estos 2 años y dice: la respuesta militar de Jerusalén después de ese ataque debilitó seriamente a los grupos terroristas apoyados por Irán, Hamas, Hezbollah. Lo que comenzó como una catástrofe, según sus palabras, se convirtió en la mayor seguridad en la historia del Estado judío. La mayor en toda la historia. La historia, escribe ella, crea tramas que ningún guionista se atrevería a inventar. Pero lo más interesante, Rice lo guarda para después. La guerra, dice ella, no solo debilitó a Irán, aceleró lo que durante décadas parecía imposible. Es decir, la cooperación entre Estados Unidos, Israel y los principales países árabes. Intercambio de información de inteligencia. Defensa conjunta. Y aquí hay un detalle en el que vale la pena enfocarse. Muchos gobiernos árabes que hasta ayer veían a Israel como el enemigo número 1. Bueno, veían, no veían, decían. Sí, hoy ven la cooperación con el Estado judío como una fuente de crecimiento económico y tecnológico, como un camino hacia la modernización, para pasar de ese siglo XVII en el que me encontraba al siglo XXI. ¿Por qué pasó esto? Pregúntense, ¿qué une a las personas más rápido? ¿El amor compartido? No. El miedo compartido, un enemigo común. Irán, con su agresión, logró lo que décadas de diplomacia no pudieron conseguir. Asustó a los vecinos más de lo que alguna vez los asustó Israel. Y empezaron a acercarse unos a otros. Este es uno de esos efectos secundarios que no se ven en el momento, pero que con los años reescriben el mapa. Y con los años resulta que eso fue lo más importante. Señores como Putin asustó a la OTAN, ¿entienden, verdad? Putin asustó a la OTAN y empezó a unirse. Es decir, 2 personas hicieron que la OTAN se uniera. Putin asustó y Trump obligó a dar dinero. Bueno, está bien, volvamos a nuestros asuntos. Luego, Rice pasa a lo que la guerra reveló dentro del propio Irán. Y aquí hay 3 descubrimientos. Cada uno de ellos golpea uno de los mitos sobre la omnipotencia del régimen. Primer mito: el liderazgo no es invulnerable. Resultó ser vulnerable. Ante el poderío militar estadounidense, ante la inteligencia y las capacidades de los aliados. El segundo mito: Irán tiene al mundo agarrado por el cuello a través del petróleo, a través de los mercados energéticos. Si tira, los precios se dispararán y todos vendrán de rodillas. Resultó que esa palanca es más corta, existe, pero es más corta de lo que todos pensaban. Sí, Irán logró interrumpir el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Y por ahí pasa una enorme parte del petróleo, gas e incluso fertilizantes del mundo. Sí, los estadounidenses lo sintieron en las gasolineras, los precios se dispararon. La inflación apretó el bolsillo, es cierto, y volveremos a eso más adelante. Pero la amenaza de interrumpir o bloquear resultó dolorosa, pero no mortal. Y ahora el tercer mito, probablemente de nuevo el más importante, el programa nuclear. Eso es, para lo que al final de cuentas se inició todo esto. Y aquí, antes de contarles lo que Rice escribe sobre la bomba nuclear, este es quizás el párrafo clave de todo su artículo, haré una breve pausa. Si hasta este momento escucharon, aunque sea una idea, bueno, una, aunque no sean 2, que los hizo ver las noticias de otra manera, no solo como una mirada rápida al titular, sí, denle like y suscríbanse. Esto no es por las cifras, es una señal para la plataforma de que el análisis serio y tranquilo, sin histerias, todavía le interesa a alguien más. Y como resulta, cada vez hay menos personas así. ¿Se suscribieron? Bueno, entonces vamos a la bomba. Pasará aún mucho tiempo antes de que Irán pueda crear un arma nuclear operativa. Lo escribe Rice, quien tiene acceso a todos los datos secretos que existen en el mundo. Bueno, en el mundo, en América, ¿verdad? Sí conocen América, en Israel, en el Reino Unido. Y eso, según ella, es el principal resultado de toda la campaña. No es el territorio, no es el cambio de poder, sino las ambiciones nucleares postergadas en el tiempo.
Y allá que si muere su emperador, que si se muere su burro, que si pasa algo más, pues volveremos otra vez. Aquí se necesita honestidad. Y Rice lo demuestra. Ella no dice que la amenaza ya no existe, ¿sí? Irán, reconoce ella, tal vez todavía tenga reservas de uranio altamente enriquecido. Bueno, materia prima, materia prima. Pero una bomba no es solo materia prima. Es toda una cadena. Capacidades de conversión para transformar esa materia prima en una forma utilizable. Redes de centrifugadoras para llevarla al nivel necesario. Y personas, científicos. Esas mismas mentes donde se guardan conocimientos que no puedes comprar en una tienda. Bueno, depende de la tienda, tienes razón. Y esta cadena, afirma Rice, fue destruida durante la campaña. El uranio tal vez sí quedó. Y aquí está la fábrica que convierte el uranio en armas. Las personas que saben cómo hacerlo. No todo está tan bien en el llamado reino iraní como ellos intentan decir. El conocimiento al que apuntan resulta ser más doloroso que el metal, y de aquí Rayis desarrolla su estrategia para el futuro, dura, sin sentimentalismos. Ella insta a la administración de Trump a no ceder ante los llamados para suavizar las sanciones, a no hacer concesiones en las futuras negociaciones. Y lo formula de tal manera que no se puede discutir. Teherán no debe recibir ni un solo centavo de los activos congelados. O, por ejemplo, el alivio de las sanciones. ¿Por qué tan categórico? Porque lo recuerda bien. Así es como funcionaba antes. Bueno, ya ha pasado antes, ¿no? El régimen recibía dinero. Y no lo usaba para escuelas, bibliotecas y hospitales. Para su gente sí, sino para reconstruir el ejército. Para apoyar y alimentar a los terroristas. Si le das recursos, va a reconstruir exactamente lo que acaban de destruir. Eso es precisamente una nueva forma de pensar sobre las consecuencias. No lo que obtuvimos hoy al firmar el acuerdo, sino lo que vendrá mañana. Si le damos a Irán la oportunidad, el dinero y el tiempo para actuar. Y concluye su discurso con una idea que, en mi opinión, es el corazón de este artículo. Ella lo admite directamente. El régimen no ha sido derrocado. Pero Teherán ahora es más débil y está más aislado que en cualquier otro momento de los últimos años. Por lo tanto, no hay que apresurarse. La paciencia estratégica es difícil de mantener y no siempre trae satisfacción. Escribe en este momento. Pero el tiempo está del lado de Estados Unidos y sus aliados. ¿Y el toque final? Que vale la pena grabar en granito para el negociador. La ausencia de un acuerdo está bien. Un mal acuerdo no lo está. La ausencia de un acuerdo está bien. Un mal acuerdo no. Bueno, prácticamente repitiendo lo que dijo Trump. Recuerden esta formulación, vamos a volver a ella más adelante. Porque es precisamente esta la que explica todo lo que está pasando ahora en Washington. Y lo que está pasando ahí, a primera vista, es exactamente lo opuesto a la paciencia estratégica. Porque mientras Rice escribe sobre paciencia, en el Congreso se está acabando la paciencia de otro tipo. Y aquí tienen una pregunta a la que la mayoría de las noticias da una respuesta incorrecta. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en la Cámara de Representantes? ¿El Congreso declaró la guerra? No. Todo lo contrario, el Congreso intentó detener la guerra, intentó quitarle al presidente el derecho de llevarla a cabo. Bueno, de acuerdo, por así decirlo, con las leyes que en su momento fueron aprobadas. Para entender cómo es posible esto en general, hay que remontarse al fundamento mismo del sistema estadounidense. Según la Constitución, solo el Congreso tiene derecho a declarar la guerra. Eso está en el primer artículo, pero al mismo tiempo, el comandante en jefe es el presidente. Eso está en el segundo artículo. Bueno, ¿sientes esa pequeña pero real contradicción? Ha estado latente durante 2 siglos. Los presidentes llevan a cabo acciones militares. No las declaran, hacen la guerra formalmente, alegando que son los comandantes en jefe. Y el Congreso observa esto y piensa, un momento, la guerra en realidad es nuestra prerrogativa. Y así, después de Vietnam, en 1973, el Congreso aprueba la Ley de Poderes de Guerra. La aprueba, por cierto, pasando por encima del presidente, superando el veto de Nixon. 2/3. 2/3 del Congreso. Y 2/3 del Senado, según entiendo. Esa es la esencia de la ley. El presidente puede enviar tropas a combatir. Puede, tiene derecho, pero está obligado a notificar al Congreso en un plazo de 48 horas y debe terminar la operación en 60 días si los legisladores no han dado su autorización.
Esto es, si lo quieren ver así, una especie de freno de emergencia que el Congreso tiene a la mano en caso de que, en su opinión, el presidente haya ido demasiado lejos. Y este miércoles, por primera vez, se activó ese freno. La Cámara aprobó una resolución sobre los poderes de guerra, un documento que exige a Trump dejar de llevar a cabo acciones militares contra Irak. Sin la aprobación separada del Congreso, la votación fue de 215 contra 208, una diferencia mínima. Ni siquiera se trata de la diferencia, se trata de quién cruzó la línea. 4 republicanos rompieron la disciplina del partido y votaron junto con los demócratas. Hubo aplausos en la sala. Y quedó claro, la división no fue entre partidos. La división ocurrió dentro del propio partido del presidente. Trump respondió de inmediato y a su manera. Llamó a la votación sin sentido y calificó la acción de antipatriótica. Y escribió que esto era una puñalada por la espalda, justo en medio de sus negociaciones finales para terminar la guerra. Acusó a los demócratas, como de costumbre, de estar motivados por lo que él llama el síndrome de obsesión con Trump. Dijo que ellos preferirían que el país fracasara antes que permitirle a él obtener una victoria. Pero reservó una porción especial, disculpen, para sus 4 republicanos. Son unos farsantes que solo actúan para el público, escribió él. Pero él mismo no es un farsante que actúa para el público. Pero lo queremos. Debería darles vergüenza. Y ahora la pregunta principal por la que tal vez pusieron este video. ¿Detendrá esta resolución la guerra? ¿Obligará esto a Trump a detenerse? Y aquí se pone muy interesante, porque esto es la típica política estadounidense. Bueno, la respuesta corta, casi seguro que no, casi, porque hay un matiz. Ahora les voy a mostrar por qué. No se trata de emociones, sino de mecanismos. Para que la resolución se convierta en una ley obligatoria debe pasar por 3 puertas. La primera, la Cámara. Pasó, apenas. La segunda puerta, el Senado. Bueno, ahí acaban de aprobar una medida similar. No hubo una votación final, pero incluso si la hay, digamos, la diferencia será mínima. La tercera puerta, el escritorio del presidente. Y aquí es donde Trump toma la pluma y escribe ahí veto. Y ya, él dijo que lo haría así. ¿Y para superar ese veto? Ajá, muy fácil. Solo necesitas tener 2/3 de los votos en ambas cámaras. No 215, sino 290 en la Cámara y 67 en el Senado. Los opositores a la guerra ni siquiera se acercan a esos números. 4 desertores. Eso suena fuerte, pero eso es hasta 2/3. Es como caminar hasta la luna. Y eso no es todo. Incluso si imaginamos que la resolución pasa por algún milagro, la Casa Blanca ya se preparó legalmente de antemano. La ley de poderes de guerra se activa cuando hay acciones de combate. Y la administración dice, ¿qué acciones de combate? En abril se declaró un alto el fuego. La hostilidad se detuvo, y de ninguna manera hay que hacer que el reloj siga corriendo. No hay nada que aprobar. El argumento es débil, claro, así. Yo diría que los ataques, como escribe la misma prensa, siguen estallando. Pero para una cobertura legal, para una hoja de parra, eso es suficiente. Y ahora sumen esto a las motivaciones del propio Trump, y entenderán que no tiene intención de detenerse bajo ninguna circunstancia. El secretario de Estado Rubén, al hablar en el Congreso, acaba de decirlo directamente. Si los legisladores se comunican con la administración, los iraníes decidirán que no nos harán nada. ¿Para qué hacer un trato entonces? Es decir, la resolución no acerca la paz, sino que la aleja. Quitando de las manos de los negociadores su principal carta, la amenaza. Súmale la óptica. Para Trump, verse obligado a detenerse significa parecer débil. Y eso, bueno, contradice directamente su narrativa. Yo obligué a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones. Y añade esa misma formulación. Rice. Mejor ningún acuerdo que uno malo. Bueno, todo se reduce a un solo punto, ¿no? Ese punto se llama sigue presionando. Entonces, ¿para qué fue necesario votar en absoluto? Si eso es según las palabras del mismo Newsmax. Sí, no tiene sentido. Y según las palabras, bueno, digamos, por así decirlo, de ese mismo parlamento, quería decir, Congreso. Sí, es simbólico, pero no legalmente. Aquí es donde está lo más delicado. La fuerza de esta resolución no es legal, es política. Esta ya es la 4ª vez que intentan frenar la guerra. Y cada vez el número de votos va aumentando. Eso significa que la coalición que apoya la guerra se está resquebrajando. Lentamente, pero se está resquebrajando. La guerra es costosa, señores.
Ya se han gastado más de 100.000 millones de dólares. La guerra se siente en la gasolinera. Los precios se dispararon. El estrecho de Hormuz está afectando el comercio. Y se acercan las elecciones intermedias, de las que ya hemos hablado como 100 veces, en las que la posición de los republicanos se está desmoronando. Se decide quién va a controlar el Congreso. Y esto es lo importante de entender. Sobre Trump, él no va a detener la guerra porque un papel le diga que se detenga. Él la detendrá si y cuando la política, el costo, las pérdidas, las elecciones y la tregua rota hagan que continuar sea más caro que detenerse. Ahora no me refiero al dinero. El dinero, por supuesto, también entra, por así decirlo, en la evaluación. Pero no es solo el dinero. Mira, la resolución no es un freno de emergencia, es un reloj político que el Congreso le dio cuerda y puso en la mesa del presidente. Tic-tac, la coalición se está desmoronando. Toc. Cuenta los días. Él cuenta los días. Por cierto, hay un detalle al que debes prestar atención. La versión del Senado es privilegiada. Se puede llevar a votación, le guste o no a la dirección. Si el Senado también vota a favor, Trump tendrá en su escritorio una resolución aprobada por ambas cámaras. Claro, él le pondrá un veto, sí. Pero el escándalo político antes de las elecciones será de otra magnitud. Y ahora lo que les pedí que se quedaran hasta el final, esa parte que cambia completamente la perspectiva. Miren de nuevo estas dos escenas con las que empezamos. El exsecretario de Estado discute públicamente la estrategia del presidente actual en las páginas del principal periódico de negocios. Al mismo tiempo dice que de ninguna manera se debe permitir un mal acuerdo. Es decir, adelante, continúa. 4 diputados de su propio partido. Ellos votan abiertamente en su contra. Y en la sala les aplauden. Bueno, que les aplaudan los demócratas, pero no importa. El presidente furioso escribe que deberían sentir vergüenza. ¿Y qué? Nada. No arrestaron a nadie. Nadie se fue. Ninguno de esos 4 desapareció por la mañana, ni terminó en el hospital con algún diagnóstico, ni siquiera se cayó por la ventana. Simplemente vinieron a la siguiente reunión y volvieron a votar. Bueno, ya no por Ucrania, ni por Líbano, sino por alguna otra razón. Y ahora dirijan la mirada al otro lado de esta guerra, en Irán, donde, como acabamos de descubrir, el régimen no se sostiene por el amor del pueblo, sino por el aparato de represión, donde por salir a la plaza con una pancarta. Bala intenta allá en Teherán escribir un artículo diciendo que el líder supremo eligió la estrategia equivocada. Intenta allá romper la disciplina del partido. Y ahí está toda la respuesta a la pregunta que hice. Al principio, ¿quién tiene la razón? Esa escena sobre la victoria o la que trata sobre la división. Occidente, damas y caballeros, está ganando. Porque lo que desde afuera parece una división, una discusión, una votación al límite, el cambio de un bando al otro, eso es precisamente la fuerza. Es la fuerza de una sociedad libre, no su debilidad. Aunque parezca que, oh, qué horror, es debilidad. No, una dictadura no puede permitirse desacuerdos. Y por eso lo elimina a tiros. Y se pudre desde adentro sin saberlo hasta que toda la razón colapsa. La libertad de disentir se expresa en voz alta, a la luz, entre aplausos y reproches. Y por eso corrige sus errores mientras aún son corregibles. El tirano parece más fuerte justo un día antes de que no quede nada de él. Y una sociedad que discute abiertamente parece caótica todos los días, y permanece. Y permanece. Y permanece, porque en cuanto aparece algo podrido en algún lugar lo sacan de inmediato. Mira, aquí está. Y tratan con todas sus fuerzas de parcharlo, arreglarlo, rehacerlo. Por eso el tiempo realmente está del lado de los países libres. No porque tengamos más misiles, más, sino porque ellos tienen algo que ninguna dictadura tiene. Ellos, me refiero a los países libres. Sí, podemos cometer errores. Reconocerlo, decirlo en voz alta, cambiar de rumbo. Gritar, llorar, jalarse el cabello, hacer berrinches, lo que sea, sí, y seguir adelante, corrigiendo el rumbo. Y el régimen iraní carece de esa capacidad, por su propia naturaleza. Así que, por más amenazante que parezca hoy, en el juego a largo plazo ya ha perdido. Y el pueblo, que salió a las plazas bajo las balas en el año 90 y en el 17 y en el 22, ese pueblo aún tiene algo que decir. Las puertas que una vez en la historia abrió un gobernante sabio siendo exiliado, tarde o temprano se vuelven a abrir.
Solo hay que sobrevivir, pensarlo bien y no cambiar la victoria por un mal acuerdo, no cambiar la victoria por un maltrato. Si este análisis, damas y caballeros, les ayudó a ver la estructura detrás de los titulares, denle like. Compártanlo con quienes están acostumbrados a creer en el primer titular de las noticias. Hasta la próxima. Si eres de los que les gusta pensar en profundidad y en amplitud, tengo un segundo canal para ti, un mapa de ruta hacia la libertad. Ahí no analizamos la noticia del día de hoy, más bien, tomamos la noticia del día de hoy y tratamos, con base en esa noticia, usando ese ejemplo, de entender la raíz de lo que está sucediendo. ¿Por qué las sociedades libres una y otra vez sobreviven a sus propios sepultureros? ¿Y cómo de los hoyos en los que son metidos pueblos enteros logran salir paso a paso? Una y otra vez. Échale un vistazo, la primera conversación con una taza de café ya te mostrará algo. Échale un vistazo al mapa de ruta de la libertad. Son 10 minutos cada uno. Ahí, según yo, ¿cuántos hay? 192, si no me equivoco. O también hay de 16 o 17 conversaciones de una hora. Bueno, 10 minutos por la mañana al día. Y van a estar iluminados. Eso es todo. Sí, un punto más. Para los que me preguntaron sobre el libro, cómo comprarlo y todo eso, debajo del video aquí abajo hay una tienda. Sí, Store. Ahí, bueno, no hay camisetas cualquiera, ahí hay con frases graciosas nuestras, citas de mis libros y cosas así. El primer artículo es el libro. Así que hagan clic en ella y ahí todo es muy fácil y está todo explicado. Adiós, continuará.